Yo soy Audiolecturas y este canal toma ahora un rumbo más íntimo, más visceral, más nuestro. He decidido leer en voz alta los cuentos que yo mismo he escrito. Son historias que nacen de lo que veo, de lo que huelo en las calles, de lo que se dice en susurros o se calla en las sobremesas. La mayoría siguen el estilo del realismo sucio, sin adornos, sin finales felices, sin lecciones moralistas, sin el consuelo de lo políticamente correcto. Estos cuentos pertenecen a una serie que he llamado Historias de Juan, el de todos nosotros. Porque Juan no es uno solo, Juan es muchos, Juan es cualquiera. Juan puede ser ese hombre que viste bien, pero arrastra el alma, o ese que duerme en un colchón húmedo bajo una escalera. Juan es un tipo humano, un espejo astillado que refleja nuestra sociedad desde los suburbios y desde los márgenes, desde la oscuridad que habita a plena luz del día. Cada cuento intenta mostrar una realidad que todos intuimos, pero preferimos ignorar. Hay tipos diversos: el narcisista, el corrupto, el perdido, el que ama y destruye, el que sobrevive sin saber cómo. Es una tipificación de la sociedad humana que no aparece en las noticias, ni en los reels, ni en las series. Está ahí, respirando con nosotros, empujándonos con su sombra. Muchos y muchas me han dicho que quisieran tener estos relatos en forma escrita. Y pensé, ¿por qué no llevarlos a Amazon? Así lo hice. Desde ya están disponibles en formato digital, gratuitos por ahora, para que puedan tenerlos, leerlos, subrayarlos, compartirlos. Por 90 días estarán para libre descarga. Después tendrán un costo bajo, lo justo para que el canal y estos textos puedan sostenerse. Más adelante los publicaré también en papel, para quienes aman el olor a libro y las esquinas dobladas. Pero no todo será crudo ni oscuro. También habrá cuentos donde todo es bonito, donde no se aprecia la cruda realidad. Porque la literatura también puede ser juego, respiro, resguardo. Habrá de todo, como en la vida. Les pido algo, déjenme sus comentarios. Cuéntenme qué temas quisieran que abordáramos. ¿Qué personajes les gustaría conocer? ¿Qué parte de nuestra sociedad creen que merece ser contada? Este canal es de ustedes, audiolectores y audiolectoras. Yo solo leo en voz alta lo que la calle me dice en silencio. Gracias por estar aquí, gracias por compartir, gracias por ser parte de esto. Y recuerden, si quieren que este canal siga creciendo, suscríbanse, compartan los videos, déjenme sus sugerencias y exploren en Amazon la serie completa de cuentos Historias de Juan, el de todos nosotros. Y si Juan fueras tú, revisa Amazon, gratis por tiempo limitado. Historias crudas, realidades escondidas. Juan te espera en Amazon. No hay finales felices, solo verdades incómodas. Historias de Juan. Voces que no aparecen en la tele, están en mis cuentos. Búscalos, desde el margen pero con fuerza. Escucha a Juan, léelo también. Juan no tiene un solo rostro, es el que nadie ve, el que camina contigo. Juan puede ser tú. Historias desde la orilla. No hay consuelo, hay verdad. Realismo sin maquillaje. Voces que no suenan en televisión. Susurros escritos en calles sucias. Cuentos con sangre seca. Gente común, vida cruda. No hay superhéroes, hay sobrevivientes. El amor también duele. Finales felices no garantizados. Amazon tiene los cuentos. Audiolecturas los lee. Tú los sientes. Tú los comentas. Tú los compartes. Cuentos gratuitos por 90 días. Después, a precio justo. Historias para pensar, para no olvidar, para reconocer, para dudar, para romper el silencio, para que Juan viva. Cada cuento es una herida, y una mirada, y un espejo. Esto es Audiolecturas. Historias de Juan, el de todos nosotros. Cuento número 1. La derrota de Juan, de Audiolecturas.
Introducción. Queridos audiolectores y queridas audiolectoras, bienvenidos a una historia que no los va a dejar en paz, no porque sea fantástica, ni porque tenga giros sorprendentes, sino porque es incómodamente real. Hoy les traigo La derrota de Juan, un relato que abre una serie de cuentos dedicados a este personaje. Juan, un hombre atrapado en su propia mente, en su propio amor, en su propio fracaso. Juan, que no se supone loco, pero cuyos actos gritan lo contrario. Un hombre que ama con una perversión teatral, que se desliza entre lo cotidiano y lo absurdo, entre la pasión y la degradación, entre la literatura y la locura. Aquí no hay redención. No esperen luz al final del túnel. Lo que encontrarán es la desesperación del que lo ha entendido todo y ya no puede volver atrás. Juan es un reflejo deformado, un hombre que camina, que grita, que ríe solo en las calles, que se pinta la cara de blanco y pregunta en qué año estamos. Un hombre que busca algo, pero lo único que encuentra es su propio final. Si quieren seguir descubriendo hasta dónde puede llegar Juan, te invito a suscribirte a este canal, a compartir este contenido con más audiolectores y a dejarme tus comentarios, porque esta historia no termina aquí. Ahora sí, acompáñenme. Juan está a punto de empezar su caída. Capítulo 1. La muerte de mi madre. Mi madre murió a las 6 de la tarde de un jueves gris. Estaba sentado en la mesa de la cocina cuando sonó el teléfono. No me levanté de inmediato. Terminé de revolver el café. Lo observé girar en el fondo de la taza, como si hubiera algo trascendental en ese remolino oscuro. Lo había. Tomé el teléfono con la parsimonia de quien recibe malas noticias como parte del desayuno. Sí, soy su hijo. Sí, entiendo. Sí, claro. Estaré ahí en una hora. Colgué. Bebí un sorbo del café. Estaba frío. No dije nada en voz alta, pero pensé, Dios mío, el elixir de la vida está muerto. ¡Qué tragedia! Reí fuerte. Porque la muerte de mi madre no me hizo llorar, pero el café frío me pareció insoportable. Me puse los zapatos lentamente. Busqué mi abrigo. Caminé hasta el hospital. Nadie me detuvo. Nadie preguntó nada. Las enfermeras eran rostros pálidos, ajenos. Todo era blanco. Todo olía a anestesia y resignación. Cuando entré a la habitación, la vi ahí, inmóvil, pequeña. Mi madre había muerto como mueren las plantas que nadie riega. Me acerqué, toqué su mano. Estaba dura, no parecía real. Pensé en Gogol, en sus personajes miserables, patéticos, grises. Mi madre había sido una de ellos. Un doctor me habló, no lo escuché. Papeles, firmas, me pidieron que organizara el funeral. Dije que sí, no lo hice. Salí del hospital, me puse a caminar sin rumbo. Había un mendigo en la esquina, sentado con la cabeza baja. Me detuve frente a él. Y el sol de la vida se ha puesto, recité con una reverencia exagerada. El mendigo me miró, no entendió. Pushkin, dije indignado. No reaccionó. Lo miré con desdén. Saqué unas monedas del bolsillo y se las arrojé como si estuviera pagando su ignorancia. Caminé hasta el puente. El río fluía oscuro debajo. Me subí a la baranda, no para saltar, para gritar. Tolstoy era un cobarde, bramé, con la certeza de que estaba revelando un secreto universal. Alguien me miró desde la acera opuesta. Una mujer con un niño pequeño. Tiró de su brazo y se alejó rápido. Bajé de la baranda y seguí caminando. Era un jueves gris y mi madre estaba muerta, pero lo que realmente me preocupaba era el café frío. Volví a mi apartamento. El silencio era ensordecedor. Me quité el abrigo y lo arrojé sobre el sofá. Miré alrededor. Nada había cambiado. Los libros seguían en los estantes. El polvo seguía acumulándose en las esquinas. La vida seguía su curso indiferente. Me serví otro café.
Esta vez lo bebí frío a propósito, como un acto de rebeldía contra mí mismo. Pensé en llamar a alguien, a un amigo, a un familiar lejano. Pero, ¿para qué? ¿Qué podían decirme que yo no supiera ya? Las condolencias son para los débiles. Y yo no era débil, era indiferente, o al menos eso quería creer. Me senté frente a la ventana. La ciudad se extendía ante mí gris y monótona, como mi madre, como yo. La muerte es la gran igualadora, murmuré. Pushkin lo sabía. Dostoyevsky lo temía. Tolstoy huyó de ella. Reí, una risa seca, sin humor. Porque era gracioso, todo era gracioso si lo mirabas desde la perspectiva correcta. Pasaron los días. No organicé el funeral. No llamé a nadie. Dejé que el cuerpo de mi madre se quedara en la morgue del hospital. Que se encargaran ellos. Yo tenía cosas más importantes que hacer, como leer. Leía a Chekhov hasta que las palabras se mezclaron en mi mente. Leía a Gorky hasta que sentí el sabor amargo de la pobreza en mi lengua. Leía a Bulgakov hasta que la realidad y la fantasía se volvieron indistinguibles. El teléfono sonaba de vez en cuando. No contestaba. El timbre de la puerta resonó un par de veces. No abrí. El mundo exterior no existía. Solo existían las palabras, las historias, los personajes que vivían en mi mente. Una noche, mientras releía Padres e Hijos de Turgenev, me di cuenta de que había pasado una semana desde la muerte de mi madre. Una semana sin verla, sin hablarle, sin pensar en ella. Soy un monstruo, dije en voz alta, y luego reí, porque ser un monstruo era mejor que no ser nada. El 10º día después de la muerte de mi madre, alguien golpeó la puerta con fuerza. No con la timidez de quien teme molestar, sino con la determinación de quien no se irá sin ser atendido. Me levanté del sofá dejando caer el libro que estaba leyendo. Caminé hacia la puerta con paso lento, arrastrando los pies. Abrí. Era ella, la mujer del café, la que me había dicho que no me enamorara de ella. Juan, dijo, no era una pregunta, era una afirmación. La miré, llevaba el mismo abrigo negro, el mismo peinado despeinado, la misma mirada de desdén hacia el mundo. ¿Qué haces aquí?, pregunté. Vine a ver si estabas muerto, respondió con una sonrisa torcida. La dejé entrar, no porque quisiera compañía, sino porque era más fácil que echarla. Caminó por el apartamento, observando todo con ojo crítico. Se detuvo frente a la estantería de libros. Veo que has estado ocupado, dijo, pasando un dedo por el lomo de un libro de Dostoyevsky. La lectura es la única forma de vivir 1000 vidas en una sola, respondí. Se giró hacia mí. Sus ojos eran oscuros, profundos, como pozos en los que uno podría ahogarse. ¿Y qué hay de tu propia vida, Juan? ¿Qué hay de tu madre? La pregunta me golpeó como un puño en el estómago. Sentí que me faltaba el aire. Mi madre está muerta, dije. Las palabras sonaron huecas, vacías. Ella asintió. Lo sé. Todo el mundo lo sabe, excepto tú, al parecer. Me acerqué a ella. Quería gritarle, quería echarla, quería besarla. Pero no hice nada de eso. ¿Por qué estás aquí?, pregunté de nuevo. Porque alguien tenía que venir, respondió. Porque alguien tenía que recordarte que el mundo sigue girando, aunque tu madre ya no esté en él. La miré. Realmente la miré, y por un momento sentí algo. No sé qué era. Tal vez gratitud, tal vez odio, tal vez amor. No te enamores de mí, dijo, como si pudiera leer mis pensamientos. No lo haré, respondí, pero ambos sabíamos que era una mentira. Ella se quedó esa noche. No hicimos el amor, no hablamos mucho. Solo nos acostamos en la cama, mirando el techo, escuchando el sonido de nuestras respiraciones. En algún momento comencé a llorar. No sé por qué. Tal vez por mi madre, tal vez por mí mismo, tal vez por todas las historias que había leído y que nunca serían mías. Ella no dijo nada, no me consoló, no me abrazó, solo se quedó ahí a mi lado, en silencio. Y ese silencio fue más reconfortante que cualquier palabra que pudiera haber dicho. Cuando amaneció, ella se fue. No dejó una nota, no prometió volver, simplemente se fue como había llegado. Me levanté de la cama. Me miré en el espejo. Tenía los ojos rojos, la barba crecida, el pelo enmarañado. Parecía un personaje de una novela rusa, un hombre al borde del abismo.
pero por primera vez en días sentí algo más que indiferencia, sentí dolor, y el dolor, por cruel que fuera, me recordó que seguía vivo. Salí del departamento. El sol me golpeó en la cara, cegándome por un momento. El ruido de la ciudad me envolvió como una manta áspera pero familiar. Caminé sin rumbo fijo. Pasé frente al café donde solía sentarme con mi madre, donde solía encontrarme con ella, la mujer sin nombre que había aparecido en mi puerta. No entré, pero me detuve un momento mirando a través de la ventana. Vi a la gente sentada en las mesas, bebiendo café, leyendo periódicos, viviendo sus vidas como si nada hubiera cambiado. Y me di cuenta de que nada había cambiado. No para ellos. El mundo seguía girando. La vida seguía su curso. Solo yo me había detenido. Seguí caminando. Llegué al hospital. Entré. La recepcionista me miró con sorpresa cuando le dije quién era. «Señor, hemos estado tratando de contactarlo», dijo. «El cuerpo de su madre...» «Lo sé», le interrumpí. «Estoy aquí para arreglar todo». Y así empecé a hacer lo que debería haber hecho hace días. Organicé el funeral. Llamé a los pocos familiares que nos quedaban. Firmé papeles, hice arreglos, me enfrenté a la realidad que había estado evitando. El funeral fue pequeño, apenas un puñado de personas. Mi madre no había sido una mujer popular, no había dejado un gran legado, solo a mí y su hijo, el escritor frustrado, el lector obsesivo, el hombre que había tardado 10 días en llorar su muerte. Mientras el ataúd descendía a la tierra, pensé en todos los libros que había leído, en todas las muertes literarias que había presenciado a través de las páginas, en cómo los grandes autores rusos habían tratado el tema de la muerte. Y me di cuenta de que ninguno de ellos había capturado realmente lo que sentía en ese momento, la mezcla de dolor, alivio, culpa y vacío que me llenaba. Arrojé un puñado de tierra sobre el ataúd. El sonido hueco que produjo resonó en mis oídos como un reproche. «Lo siento, mamá», murmuré. No sé si lo decía por haber tardado tanto en organizar su funeral, por no haber sido un mejor hijo, o simplemente por no haber sentido su pérdida como debería haberlo hecho. Cuando todo terminó, me quedé solo frente a la tumba. El cielo estaba gris, como el día en que ella murió, como el día en que yo empecé a morir un poco también. Saqué un libro del bolsillo de mi abrigo. Era un viejo ejemplar de poemas de Pushkin. Lo abrí en una página al azar y leí en voz alta. «Y el sol de la vida se ha puesto». Cerré el libro, lo coloqué sobre la lápida. «Adiós, mamá», dije. «Espero que donde sea que estés haya café caliente y buenos libros». Me di la vuelta y comencé a caminar. No sabía hacia dónde iba, no sabía qué haría después, pero sabía que de alguna manera tenía que seguir adelante, porque mi madre estaba muerta. El amor era imposible, el café estaba frío, pero yo seguía caminando. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. Capítulo 2. Un hombre que camina. Salí del puente con las manos en los bolsillos, pateando piedritas en la vereda como un niño aburrido. Mi madre estaba muerta, pero yo seguía caminando. Me parecía absurdo que el mundo siga, que la gente comprara pan, que los tranvías chirriaran en las esquinas, que los perros orinaran en los postes. La vida continuaba su curso imperturbable mientras yo me sentía atrapado en una burbuja de irrealidad. Me detuve frente a una vidriera. Mi reflejo estaba ahí, pálido, ojeroso, con el abrigo arrugado y el cabello revuelto. Me acerqué al vidrio hasta que mi nariz casi lo tocó. «No existes», murmuré. El reflejo no respondió, por supuesto. Solo me devolvió una mirada vacía. Reí. Reí tan fuerte que un tipo que pasaba se giró a mirarme como si estuviera loco. Lo fulminé con la mirada hasta que apartó la vista y siguió su camino. Seguí caminando sin rumbo fijo. Mis pies me llevaron por inercia hasta la universidad. Había clase de literatura rusa. Entré al aula sin saludar a nadie. El profesor hablaba de Turgenev, falso, un burgués con complejo de campesino. Me senté en la última fila
y saqué un libro al azar de mi bolso. Lo abrí y comencé a leerlo con intensidad febril, como si ello dependiera mi vida. Cada palabra era una revelación, cada frase una sentencia. Dios mío, qué manera de escribir. Mis manos temblaban, sentía el pulso acelerado en la garganta. Y entonces, sin previo aviso, las lágrimas comenzaron a brotar. No pude contenerlas. Lloré en silencio al principio, luego con sollozos cada vez más audibles. Lloré con los codos sobre la mesa, con el rostro hundido entre mis manos. Un mar de lágrimas incontenible. El aula quedó en silencio. El profesor dejó de hablar a media frase. Sentí todas las miradas clavadas en mí. «¿Juan?», dijo alguien con voz dubitativa. No respondí, solo levanté la cabeza lentamente con la cara empapada, completamente deshecho. Miré al profesor directamente a los ojos y con un nudo en la garganta le hice la única pregunta que en ese momento me parecía relevante. «Dígame, ¿por qué el amor es imposible?», susurré con voz quebrada. Se hizo un silencio denso, incómodo. Nadie sabía cómo reaccionar ante mi arrebato. «No sé qué decirte, Juan», balbuceó finalmente el profesor, visiblemente desconcertado. Me puse de pie de golpe, con tanta brusquedad que la silla cayó hacia atrás con estrépito. Tomé el libro con las dos manos y lo abracé contra mi pecho, como si fuera un hijo muerto. «Nadie sabe qué decir», grité, sacudiéndome como un perro mojado. Tolstoy creyó que tenía la respuesta y huyó como un cobarde. Dostoyevsky cavó hasta el fondo de su locura y encontró a Dios. Chejov nos enseñó que nada importa. Respiré hondo, tratando de contener el torrente de emociones que amenazaba con ahogarme. Miré al profesor con gravedad, como si fuera a revelarle el secreto del universo. «¿Y usted qué ha encontrado?», le espeté. El tipo abrió la boca, pero no dijo nada. Se quedó paralizado, sin saber cómo lidiar con mi exabrupto. Nadie en el aula se atrevía a moverse o decir nada. Me alejé lentamente, caminando de espaldas hacia la puerta, sin dejar de mirarlos a todos. Cuando llegué al umbral, me detuve un instante. «La verdad es que todos estamos solos», sentencié, «y el amor es solo una ilusión que inventamos para no volvernos locos». Salí del aula con la frente en alto, dejando tras de mí un silencio sepulcral. Caminé por los pasillos desiertos de la universidad, mis pasos resonando como disparos en el vacío. Afuera, la ciudad seguía su curso imperturbable. Los autos pasaban, la gente caminaba apresurada, el sol brillaba con una indiferencia cruel. Mi madre estaba muerta. El amor era imposible, pero yo seguía caminando. Vagué sin rumbo por horas, perdido en mis pensamientos. Las calles se sucedían unas a otras en un laberinto sin fin. No tenía hambre, no tenía sed, no sentía cansancio. Solo caminaba, impulsado por una fuerza interior que no comprendía. En algún momento mis pasos me llevaron hasta el parque. Me senté en un banco frente al lago y me quedé observando el agua. Los patos nadaban plácidamente, ajenos a mi tormento interior. Saqué un cigarrillo y lo encendí con manos temblorosas. «El humo es la única prueba de que aún respiro», murmuré para mí mismo, exhalando una bocanada gris. Una pareja de ancianos pasó frente a mí, caminando lentamente de la mano. Los miré con una mezcla de envidia y desprecio. ¿Cómo podían ser tan ingenuos? ¿Acaso no sabían que el amor era una mentira? ¿Que todos estábamos condenados a la soledad? Me puse de pie y comencé a caminar de nuevo. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un rojo sangriento. Pensé en Pushkin, en sus versos sobre el ocaso. Pensé en mi madre, en su rostro pálido e inmóvil en la morgue. Pensé en ella, en sus labios que nunca volvería a besar. Llegué a un puente peatonal que cruzaba sobre una avenida transitada. Me detuve en el medio y miré hacia abajo. Los autos pasaban a toda velocidad, sus luces formando ríos de colores en la penumbra. Por un instante sentí el impulso de saltar, de poner fin a todo de una vez, pero no lo hice, porque en el fondo, muy en el fondo, aún quedaba una chispa de esperanza, una voz tenue que me susurraba que tal vez, solo tal vez, hubiera algo más allá del dolor y la desesperación.
Me aferré a la baranda del puente y grité con todas mis fuerzas: «La vida es absurda, pero aún así la amo». Mi voz se perdió en el ruido del tráfico. Nadie me escuchó, nadie me respondió. Pero no importaba, porque ese grito era para mí mismo. Era mi forma de reafirmar que a pesar de todo seguía vivo. Bajé del puente y seguí caminando. La noche había caído por completo sobre la ciudad. Las farolas proyectaban sombras fantasmales en las aceras. Me sentía como un espectro vagando entre dos mundos. Pasé frente a un bar de mala muerte. La música estridente y las risas de los borrachos me llegaban amortiguadas desde el interior. Por un momento consideré entrar y ahogar mis penas en alcohol, pero descarté la idea. El olvido que ofrecía la bebida era solo temporal, y yo buscaba algo más permanente. Seguí mi camino, adentrándome en callejones cada vez más oscuros y solitarios. No tenía miedo. ¿Qué podía pasarme que fuera peor que lo que ya estaba viviendo? En una esquina vi a una prostituta apoyada contra una pared. Me miró con ojos cansados, ofreciéndome sin palabras un consuelo efímero. Negué con la cabeza y seguí adelante. El placer de la carne no podía llenar el vacío de mi alma. Caminé durante horas hasta que mis pies dolieron y mis piernas temblaban de cansancio. El cielo comenzaba a aclararse en el este cuando finalmente llegué a mi edificio. Subí las escaleras arrastrando los pies, cada paso un esfuerzo monumental. Entré a mi departamento y me dejé caer en la cama sin desvestirme. Miré el techo, sintiendo que el peso del mundo me aplastaba contra el colchón. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara lejos de esta realidad insoportable. Pero el sueño no llegaba. Mi mente seguía dando vueltas, repitiendo una y otra vez los eventos del día. La muerte de mi madre, la clase de literatura, el grito en el puente. Todo se mezclaba en un torbellino confuso de imágenes y sensaciones. Me levanté y fui hasta el escritorio. Encendí la lámpara y saqué un cuaderno en blanco. Tomé un lápiz y comencé a escribir frenéticamente. Las palabras fluían como un río desbordado, manchando las páginas con mi dolor, mi rabia, mi desesperación. Escribí durante horas, vaciando mi alma en el papel. Cuando el sol ya estaba alto en el cielo, dejé caer el lápiz y me recliné en la silla, exhausto. Miré las páginas llenas de mi caligrafía torcida y febril. No sabía si lo que había escrito tenía algún sentido. No sabía si era literatura o solo el delirio de un hombre al borde del abismo, pero sentía que algo había cambiado dentro de mí. Me levanté y me acerqué a la ventana. La ciudad se despedazaba bajo la luz de la mañana. La gente comenzaba su rutina diaria, ajena a mi tormento interior. Apoyé la frente contra el cristal frío y suspiré. Mi madre seguía muerta. El amor seguía siendo imposible, pero yo seguía vivo y seguía escribiendo. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. Salí del departamento sin rumbo fijo. Las calles estaban llenas de gente que iba a trabajar, rostros adormilados y tazas de café para llevar. Me sentía como un fantasma entre ellos, invisible e intangible. Caminé hasta llegar a una plaza. Me senté en un banco y saqué el cuaderno donde había escrito toda la noche. Lo abrí al azar y comencé a leer. El amor es una herida que nunca cicatriza. Sangra y sangra. Y nosotros nos desangramos con él. Pero seguimos amando, porque es lo único que nos hace sentir vivos en este mundo muerto. Cerré el cuaderno de golpe. Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. ¿De verdad creía eso? ¿O era solo el dolor hablando por mí? Una paloma se posó cerca de mis pies, picoteando migas invisibles. La observé con atención, fascinado por su simplicidad. No tenía preocupaciones, no se cuestionaba el sentido de la vida. Solo existía. Tal vez deberíamos ser más como tú, le dije en voz baja. La paloma me miró un instante, luego alzó el vuelo y desapareció. Me quedé mirando el cielo, pensando en lo efímero de todo, en cómo la vida podía cambiar en un instante, cómo podíamos perderlo todo en un abrir y cerrar de ojos. Me levanté y seguí caminando. Pasé frente a una librería y me detuve a mirar el escaparate. Había un libro de Chekhov en exhibición. Lo miré largo rato, recordando sus cuentos sobre la soledad
y la desesperación humana. Entré a la librería. El olor a papel y tinta me envolvió como un abrazo familiar. Recorrí los estantes con la punta de los dedos, acariciando los lomos de los libros. Tomé uno al azar y lo abrí. Era un poemario de Pushkin. Mis ojos se posaron en unos versos. Amo la libertad. No puedo acostumbrarme a vivir bajo el yugo de la esclavitud. Sentí que algo se removía en mi interior, una chispa de algo que no podía nombrar. ¿Esperanza? ¿Rebeldía? ¿O simplemente la constatación de que, a pesar de todo, seguía siendo capaz de sentir? Compré el libro y salí de la librería. El sol estaba alto en el cielo ahora, bañando la ciudad con una luz dorada. Me senté en las escalinatas de un edificio y comencé a leer. Las palabras de Pushkin me transportaron a otro mundo, un mundo de pasión y belleza, de dolor y éxtasis. Me sumergí en sus versos, olvidando por un momento mi propia existencia. Cuando levanté la vista, el sol ya se estaba poniendo. Había pasado todo el día leyendo sin darme cuenta. Me sentía diferente, no curado, no feliz, pero vivo, intensamente vivo. Me puse de pie y estiré los músculos entumecidos. Miré a mi alrededor con ojos nuevos. La ciudad ya no me parecía tan gris, tan hostil. Veía detalles que antes no había notado. El grafiti en una pared, la sonrisa de una niña, el vuelo de una bandada de pájaros. Caminé de vuelta a mi departamento con paso lento, saboreando cada instante. Cuando llegué, me senté frente a mi escritorio y abrí el cuaderno. Tomé el lápiz y comencé a escribir. La vida es dolor, la vida es pérdida, pero también es belleza, también es poesía, y mientras podamos sentir, mientras podamos crear, no estamos verdaderamente solos. Dejé el lápiz y me recliné en la silla. Miré por la ventana. La noche había caído sobre la ciudad, pero las luces brillaban como estrellas terrenales. Mi madre seguía muerta. El amor seguía siendo complicado y doloroso. Pero yo seguía escribiendo, seguía sintiendo, seguía caminando. Y tal vez, solo tal vez, eso era suficiente por ahora. Me acosté en la cama, exhausto, pero con una extraña sensación de paz. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo dormí sin pesadillas. A la mañana siguiente me desperté con el sonido de la lluvia golpeando contra la ventana. Me levanté y miré afuera. La ciudad estaba envuelta en una neblina gris, los edificios apenas visibles entre la bruma. Me vestí y salí a la calle. El agua fría me empapó en segundos, pero no me importó. Caminé sin rumbo, dejando que la lluvia lavara mis pensamientos. Llegué a un parque desierto. Los columpios se mecían suavemente con el viento, chirriando como fantasmas. Me senté en uno de ellos, sintiendo el metal frío y mojado contra mi piel. Comencé a balancearme lentamente, adelante y atrás, como el péndulo de un reloj, marcando el paso del tiempo. Cerré los ojos y me dejé llevar por el movimiento. En mi mente vi a mi madre, no como estaba en el hospital, pálida y demacrada, sino como la recordaba de niño, sonriente, llena de vida. La vi leyéndome cuentos antes de dormir, consolándome cuando me raspaba las rodillas, riéndose de mis chistes malos. Una lágrima se mezcló con la lluvia en mi mejilla. La dejé caer. Abrí los ojos y miré al cielo gris. La lluvia caía sobre mi rostro como un bautismo. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire húmedo. «Gracias, mamá», susurré. Me levanté del columpio y comencé a caminar de nuevo. La lluvia había amainado un poco, convirtiéndose en una llovizna suave. Pasé frente a una cafetería. El aroma del café recién hecho me atrajo como un imán. Entré y pedí un expreso doble. Me senté junto a la ventana, observando a la gente pasar bajo sus paraguas. Saqué mi cuaderno y comencé a escribir. La vida es como la lluvia. A veces nos empapa hasta los huesos, nos hace temblar de frío, pero también limpia, también nutre, y después de la tormenta siempre sale el sol. Bebí mi café lentamente, saboreando cada sorbo. El calor se extendió por mi cuerpo, reconfortándome. Cuando terminé, salí de la cafetería. La lluvia había cesado por completo. Un rayo de sol se abría paso entre las nubes, iluminando las calles mojadas. Caminé de vuelta a mi departamento con paso ligero. Por primera vez en días
sentía algo parecido a la esperanza. Al llegar me senté frente a mi escritorio y comencé a escribir con renovada energía. Las palabras fluían como un río desbordado, llenando página tras página. Escribí sobre mi madre, sobre el amor, sobre la pérdida y el dolor, pero también sobre la belleza, sobre la poesía que se esconde en los rincones más inesperados de la vida. Escribí hasta que el sol se puso y la habitación quedó en penumbras. Encendí la lámpara y seguí escribiendo. Cuando finalmente dejé el lápiz, ya era de madrugada. Miré las páginas llenas de mi caligrafía apretada y sonreí. No sabía si lo que había escrito era bueno o malo. No sabía si alguien lo leería alguna vez, pero eso no importaba. Lo importante era que había escrito, que había transformado mi dolor en algo tangible, en algo que podía tocar y releer. Me acerqué a la ventana y miré la ciudad dormida. Las luces parpadeaban como estrellas caídas. Mi madre seguía muerta. El amor seguía siendo complicado. La vida seguía siendo difícil y a veces cruel. Pero yo seguía escribiendo, seguía sintiendo, seguía caminando. Y ahora sabía que eso no solo era suficiente, era todo. Porque en el acto de escribir, en el acto de sentir, en el simple acto de seguir adelante a pesar de todo, estaba la verdadera esencia de la vida. Me acosté en la cama exhausto pero en paz. Cerré los ojos y por primera vez en mucho tiempo sonreí. Mañana sería otro día, otro capítulo por escribir, otra calle por recorrer. Y yo estaría allí con mi lápiz y mi cuaderno, listo para enfrentarlo todo. Porque eso es lo que hacemos los escritores, lo que hacemos los seres humanos. Seguimos adelante, seguimos creando, seguimos viviendo, a pesar de todo, o tal vez precisamente por todo. Capítulo 3. Amor y otras depravaciones. Caminé sin rumbo hasta el café donde ella solía estar. Ella. No digas su nombre. Los nombres arruinan la esencia de las cosas. Ella estaba ahí con su cigarro entre los labios, el libro abierto, la taza de café humeante, elixir de los dioses. Hola, un hombre sin Dios. Me detuve frente a la mesa. Ella levantó la vista. ¿Juan? Solo eso, sin sorpresa, sin alegría, sin miedo. Me senté sin pedir permiso. Tomé su taza de café, bebí un sorbo, frío. Torcí el gesto y la empujé de vuelta hacia ella. Asqueroso, sentencié. Ella sonrió, no porque le hiciera gracia, porque lo sabía. Sabía que algo había podrido en mí y le gustaba. Nos miramos largo rato. ¿Te echaron de clase otra vez? Homenaje a Pushkin, respondí, encendiendo un cigarro. Ella apoyó la barbilla en la palma de la mano. ¿Vas a besarme o seguirás con tus estupideces? Esa frase me tocó como un verso de Lermontov. El deseo y la humillación en una misma línea. Apagué el cigarro en la mesa. Me incliné hacia ella. Olía a tabaco, a papel viejo, a noches de insomnio. Le rocé los labios con los míos, pero no la besé. Me detuve, porque el amor sin sufrimiento no es amor. Ella sospechó. ¿Sigues jugando a ser Hamlet? Me recosté contra la silla exhalando humo. ¿Y tú sigues jugando a ser Ofelia? Ella sonrió, pero no rió. Nunca reía. Eso me enloquecía. Se levantó de la mesa. Vamos. ¿A dónde? A jugar. A jugar. Qué sencillo, qué perverso. Apuré el café frío y la seguí. Mi madre estaba muerta. El amor era imposible. Pero yo seguía caminando. La seguí por calles estrechas y callejones oscuros. No hablamos, no hacía falta. El silencio entre nosotros pesaba más que 1000 palabras. Llegamos a un edificio decrépito. Subimos 5 pisos por una escalera que crujía bajo nuestros pies. Ella abrió una puerta pintada de rojo sangre. Su apartamento era un caos ordenado. Libros apilados por todas partes, ceniceros rebosantes, botellas vacías de vodka barato. Olía a tabaco rancio y a desesperación. «Bienvenido a mi infierno personal», dijo, quitándose el abrigo.
Me quedé de pie en medio de la habitación sin saber qué hacer con mis manos. Ella se acercó lenta, como un depredador que sabe que su presa no puede escapar. ¿Sabes por qué estás aquí, Juan? Negué con la cabeza. Mentira. Lo sabía perfectamente. Estás aquí porque eres como yo. Estás roto por dentro. Sus dedos rozaron mi mejilla. Su tacto quemaba. Y los rotos nos atraemos como imanes. Nos destruimos mutuamente. La besé, no con ternura, sino con rabia, con hambre, con la desesperación de un náufrago que se aferra a los restos del naufragio. Ella respondió con la misma intensidad. Sus uñas se clavaron en mi espalda, atravesando la tela de la camisa. Nos desnudamos entre jadeos y mordiscos. Cada caricia era una herida, cada beso una maldición. Caímos sobre la cama deshecha. Nuestros cuerpos se entrelazaron en una danza frenética, violenta. No hacíamos el amor. Nos castigábamos mutuamente por existir. En algún momento, entre gemidos y lágrimas, ella susurró: «Te odio». «Yo también te odio», respondí sin dejar de besarla, porque el odio era más seguro que el amor. El odio no decepciona. El odio no abandona. Cuando todo terminó, nos quedamos tumbados mirando al techo. El silencio volvió, pesado como una losa. Ella encendió un cigarrillo. El humo formó espirales en el aire viciado de la habitación. «¿En qué piensas?», preguntó sin mirarme. «En Dostoyevsky». Soltó una carcajada amarga. «Por supuesto. ¿En qué más podrías pensar después de follar?». Me incorporé apoyándome en un codo. «El sufrimiento es la única causa de la conciencia», cité. Ella me miró, sus ojos brillantes en la penumbra. «Entonces tú debes ser el ser más consciente del universo». Sonreí, no porque fuera gracioso, sino porque era cierto. Me levanté de la cama, busqué mi ropa esparcida por el suelo. «¿Te vas?», preguntó ella, sin moverse. «Tengo que seguir caminando». No preguntó a dónde, no le importaba. Me vestí lentamente, saboreando cada segundo de ese momento. Sabía que no volvería, no a este apartamento, no a esta mujer. Antes de salir, me giré hacia ella. «¿Sabes qué es lo peor de todo esto?». Ella arqueó una ceja expectante. «Que mañana tendré que buscar otro café donde sentarme». No esperé su respuesta. Cerré la puerta tras de mí y bajé las escaleras. La calle me recibió con su fría indiferencia. El cielo estaba gris como siempre, como mi alma. Miré el reloj, las 3 de la madrugada. Perfecto, la hora de los poetas y los suicidas. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran. Las calles estaban casi vacías, solo algún borracho perdido, alguna prostituta cansada. Mis pensamientos vagaban como nubes oscuras. Recordé a mi madre. Su rostro se había vuelto borroso en mi memoria. ¿Cuánto tiempo había pasado? ¿Días? ¿Semanas? ¿Años? El tiempo ya no significaba nada para mí. Llegué a un puente, me detuve en medio mirando el agua negra que fluía debajo. Tan tentadora, tan pacífica. Saqué el libro que llevaba en el bolsillo del abrigo. Crimen y castigo. Lo abrí al azar. El hombre es un ser que se acostumbra a todo, y creo que esta es la mejor definición que puede darse de él. Reí, una risa seca, sin alegría. «Te equivocaste, Fyodor», murmuré al viento. «El hombre no se acostumbra, el hombre se pudre». Arranqué la página, la hice una bola y la arrojé al río. Luego otra, y otra más. Página tras página fui desmembrando el libro. Las palabras volaron en la noche como pájaros heridos. Cuando solo quedó la cubierta vacía, la sostuve en alto. «Esto es todo lo que queda de la literatura», grité a la ciudad dormida. Una cáscara vacía. Nadie respondió, nadie me escuchó. Arrojé la cubierta al río. La vi flotar un momento antes de hundirse. Me quedé allí inmóvil hasta que el cielo empezó a aclararse. El amanecer me encontró caminando de nuevo, sin rumbo, sin propósito. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible y yo seguía caminando, porque no sabía hacer otra cosa, porque caminar era lo único que me mantenía vivo, porque mientras caminara podía fingir que iba hacia algún lado, aunque en el fondo sabía que estaba dando vueltas en círculos, como un perro persiguiendo su cola, como un personaje de Beckett esperando a Godot, como un loco buscando la cordura en un mundo demente.
El sol se alzó sobre los edificios, tiñendo el cielo de un rojo enfermizo. Un nuevo día comenzaba y yo seguía caminando hacia ninguna parte, hacia todas partes, hacia mí mismo. Capítulo 4. El juego de los amantes muertos. La seguí como un perro sigue el rastro de un hueso podrido, no porque quisiera, sino porque no tenía otra opción. El amor no es una decisión, es una condena, una sentencia que se cumple paso a paso, latido a latido, hasta que el corazón se detiene o explota. Salimos del café, ella delante y yo detrás. El cielo era de un gris plomizo, como si el mundo entero estuviera de luto. Quizás por mi madre, quizás por mí. La gente nos miraba al pasar no porque fuéramos hermosos, sino porque éramos diferentes. Éramos como dos planetas fuera de órbita, destinados a colisionar. Ella caminaba con la seguridad de quien sabe que la van a seguir hasta el fin del mundo. Yo con la resignación de quien ya no se pertenece a sí mismo. Mis pies se movían por inercia, siguiendo el ritmo de sus tacones contra el pavimento. Clac, 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 como un metrónomo que marcaba el tempo de nuestra locura compartida. Doblamos por una calle estrecha, tan angosta que parecía que los edificios iban a aplastarnos. Una escalera oxidada nos llevó a su departamento. El metal crujía bajo nuestros pies, amenazando con ceder en cualquier momento, pero no cedió. El universo quería que llegáramos a nuestro destino. Abrió la puerta y entré a su mundo, un cuarto de libros y cenizas. El aire estaba cargado de humo de cigarrillo y de algo más, algo indefinible, desesperación, lujuria, muerte. Había ropa tirada por el suelo como si se hubiera desnudado a toda prisa, copas con vino seco en la mesa, testigos mudos de noches interminables. La cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas como un mar turbulento. Se quitó el abrigo y lo arrojó a un rincón. El sonido sordo de la tela contra el suelo fue como un disparo de salida. «Desvístete», dijo. Lo dijo sin dramatismo, sin énfasis, como quien dice «pásame la sal» o «cierra la ventana». Pero en su voz había un filo oculto, una amenaza velada. Me quedé quieto, inmóvil como una estatua. La miré tratando de descifrar el enigma de sus ojos. Eran pozos oscuros, abismos en los que un hombre podía caer y no volver a salir jamás. Ella se desbrochó la blusa con lentitud, botón por botón. Cada centímetro de piel que se revelaba era como un verso de un poema maldito. Su piel era pálida, sin adornos, real, tan real que dolía mirarla. Extendió la mano hacia mí. Sus dedos eran largos, elegantes, dedos de pianista o de estranguladora. «No vamos a hacer el amor», dijo. «¿Qué vamos a hacer entonces?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Vamos a destruirnos». Asentí, porque el amor que no destruye no es amor. Es una farsa, una mentira piadosa que nos contamos para no enfrentar la verdad brutal de nuestra existencia. Me quité la camisa, sentí el aire frío contra mi piel, como pequeñas agujas que se clavaban en cada poro. Ella me miró con la curiosidad de un cirujano antes de abrir un cuerpo. Sus ojos recorrieron mi torso, deteniéndose en cada cicatriz, en cada imperfección. «¿Cómo murió tu madre?», preguntó de repente. La pregunta me atravesó como un cuchillo. Sentí el dolor agudo, la herida que se abría de nuevo, pero sonreí, porque el dolor debía aceptarse con una sonrisa, como un viejo amigo que regresa después de un largo viaje. «De soledad», respondí. Ella asintió, como si esa respuesta tuviera perfecto sentido, como si la soledad fuera una enfermedad terminal, un cáncer del alma que se consume todo a su paso. «Tú también morirás de eso», dijo. No era una predicción, era una sentencia. Me empujó contra la cama. Los resortes chirriaron bajo mi peso, una queja metálica que sonaba como un grito ahogado. El amor era una autopsia, el placer una forma de violencia, los besos mordidas que dejaban marcas en la piel y en el alma. Nos devoramos como perros rabiosos, entre jadeos, entre risas nerviosas, entre insultos susurrados. Cada caricia era un corte, cada gemido una confesión.
Nuestros cuerpos se entrelazaron en una danza macabra, un tango de carne y hueso que bailaba al borde del abismo. El tiempo perdió sentido. ¿Fueron minutos, horas, días? No importaba. En ese cuarto, en esa cama, éramos inmortales y efímeros al mismo tiempo. Éramos dioses y bestias, ángeles caídos y demonios redimidos. Cuando todo terminó, la habitación estaba en ruinas. Las sábanas arrancadas, los libros tirados por el suelo, las cortinas desgarradas. Parecía que un huracán hubiera pasado por allí, y en cierto modo así había sido. Ella encendió un cigarrillo. El humo se elevó en espirales perezosas, formando figuras fantasmales en el aire. Yo me quedé mirando el techo, vacío. Sentía el cuerpo pesado como si estuviera hecho de plomo. Cada respiración era un esfuerzo, cada latido una lucha. «No te enamores de mí», dijo ella, exhalando una nube de humo. Reí, una risa seca, sin humor, porque ya era demasiado tarde. Me había enamorado de ella desde el primer momento, desde que la vi en aquel café con su libro y su taza de café frío. Me había enamorado de su locura, de su crueldad, de su belleza devastadora. Me vestía en silencio. Cada prenda era una armadura que me ponía para enfrentar el mundo exterior, un mundo que ahora parecía irreal, distante. Ella seguía mirando por la ventana, el cigarrillo consumiéndose entre sus dedos. No me miró cuando me dirigí a la puerta. «Vete», dijo. No le pregunté por qué, no hacía falta. Sabía que este era el final del juego, el telón que caía sobre nuestra pequeña obra de destrucción mutua. Salí del departamento. El aire de la calle era denso, frío. Los faroles estaban encendidos. Las sombras se estiraban como dedos que intentaban atraparme. La ciudad me recibió de nuevo, indiferente a mi dolor, a mi éxtasis, a mi ruina. Mi madre estaba muerta. El amor era imposible, pero yo seguía caminando, porque eso es lo que hacemos los condenados. Seguimos caminando paso a paso hacia nuestro inevitable final. Y mientras caminaba, sentí que algo había cambiado dentro de mí. Algo se había roto, sí, pero también algo había nacido. Una nueva forma de locura, quizás. O tal vez, solo tal vez, una nueva forma de cordura. El juego de los amantes muertos había terminado, pero la vida, esa broma cruel y hermosa, continuaba, y yo con ella tambaleándome en la cuerda floja entre la razón y la locura, entre el amor y el odio, entre la vida y la muerte. Porque al final, ¿qué otra cosa podía hacer? Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, pero yo seguía caminando. Capítulo 5. La eternidad en una taza de café. Amanecí en mi apartamento, o al menos eso supongo, porque no recordaba haber llegado. La camisa estaba abierta, el pantalón mal abrochado, los zapatos aún en mis pies. Había olor a noche gastada, a ceniza y a derrota. Me senté en la cama. No debía haberme enamorado. No porque doliera, porque era estúpido, porque ella me había dicho «vete», y yo me fui. Porque el amor no es dulce ni heroico. Es un perro echado en la calle, esperando que lo pateen. Me levanté. Estaba en la cocina. Preparé café. Elixir sagrado. Resurrección en una taza. Esperé el primer sorbo como quien espera el juicio final. Y cuando bebí, estaba frío. Observé la taza como si me hubiera traicionado, como si el universo se hubiera burlado de mí en un gesto insignificante. Pensé, todo es una farsa. Pensé, no hay redención. Pensé, ¿y si arrojo la taza contra la pared? La arrojé. Se hizo pedazos. Los restos de café resbalaron por la pared como sangre coagulada. Me reí, una risa seca, desquiciada. La eternidad es una taza fría de café, grité, con los brazos abiertos, porque si la vida era esto, si todo se reducía a este sentimiento, ¿para qué la cordura? Me senté en el suelo, respiré hondo. Los pedazos de porcelana brillaban en el piso, como estrellas muertas. Me incliné, tomé uno. Era filoso. Lo apreté hasta sentir la piel abrirse, no para cortarme, para sentir algo. Me llevé el dedo ensangrentado a los labios. Gogol murió de hambre. Dostoyevski vio el muro de fusilamiento. Tolstoy huyó.
Chejov tosió sangre en una servilleta. Miré la pared manchada de café y yo susurré: yo me he quedado sin café caliente. Me puse de pie con la solemnidad de un mártir. Salí a la calle. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, pero el café frío era lo peor de todo, y yo seguía caminando. La ciudad me recibió con su indiferencia habitual, gente apresurada, autos ruidosos, el sol tímido asomándose entre los edificios. Yo era un fantasma entre los vivos, un muerto que caminaba. Pasé frente a una librería. En el escaparate, los rostros de los grandes escritores rusos me miraban con reproche. Pushkin con su mirada altiva, Dostoyevski con sus ojos atormentados, Tolstoy con su barba de profeta. ¿Qué quieren de mí?, les pregunté en voz baja. No respondieron, claro que no. Estaban muertos, como mi madre, como mi amor, como mi café. Seguí caminando, llegué a un parque, me senté en un banco. Observé a los niños jugar. Sus risas me parecieron obscenas. ¿Cómo podían reír en un mundo así? ¿Cómo podían ser felices? Una paloma se posó cerca de mí. La miré fijamente. Ella me devolvió la mirada. Por un momento sentí que me entendía, que comprendía mi dolor, mi vacío, mi desesperación. Tú también lo sabes, ¿verdad?, le dije. ¿Sabes que todo es una farsa? ¿Que el amor es una mentira? ¿Que la vida es un chiste cruel? La paloma inclinó la cabeza, luego alzó el vuelo. Me dejó solo, como todos. Me levanté del banco, caminé sin rumbo. Las calles se sucedían una tras otra. Los rostros de la gente eran máscaras sin sentido. Las voces, un murmullo confuso. Llegué a un puente, me detuve en el medio. Miré hacia abajo. El agua corría, oscura y turbia, como mis pensamientos, como mi alma. ¿Y si salto?, pensé. ¿Y si termino con todo de una vez? Pero no salté, no porque tuviera miedo, no porque tuviera esperanza. No salté porque aún me quedaba una tarea pendiente, aún tenía que encontrar un café caliente. Seguí caminando, el día avanzaba, el sol se movía en el cielo, las sombras se alargaban y yo seguía buscando. Pasé frente a decenas de cafeterías, pero no entré en ninguna. No estaba listo, no todavía. Necesitaba el momento perfecto, el lugar perfecto, la taza perfecta. Al caer la tarde, llegué a un callejón estrecho. Al fondo vi un letrero desgastado. «Café del infierno», decía. Sonreí. Por supuesto. ¿Dónde más podría encontrar mi salvación? Entré. El local era pequeño, oscuro, lleno de humo, mesas de madera gastada, sillas desvencijadas. Un viejo gramófono tocaba una melodía triste. Me senté en la barra. El camarero me miró. Era un hombre viejo, con ojos cansados y manos temblorosas. «Un café», dije, «negro, sin azúcar». El hombre asintió. Se giró hacia la cafetera. La máquina rugió como una bestia despertando. El aroma del café llenó el aire. Me sentí mareado, ansioso, expectante. El camarero puso la taza frente a mí. Era una taza simple, de porcelana blanca, pero para mí, en ese momento, era el santo grial. Tomé la taza con ambas manos, la acerqué a mis labios, cerré los ojos, bebí. El café estaba caliente, perfecto, amargo, real. Sentí que el calor se expandía por mi cuerpo, que el sabor despertaba mis sentidos adormecidos, que la vida de alguna manera volvía a mí. Abrí los ojos. El mundo parecía diferente, más nítido, más real, más soportable. «Gracias», le dije al camarero. Él me miró. Por un momento creí ver un destello de comprensión en sus ojos. «De nada», respondió. «A veces todo lo que necesitamos es una buena taza de café». Asentí, bebí otro sorbo y otro más. Cuando terminé me sentía diferente, no feliz, no curado, pero al menos vivo, al menos presente. Pagué y salí del café. La noche había caído sobre la ciudad. Las estrellas brillaban débilmente en el cielo contaminado. Mi madre seguía muerta. El amor seguía siendo imposible, pero al menos había encontrado un café caliente y por ahora eso era suficiente. Empecé a caminar de nuevo. ¿Hacia dónde? No lo sabía, pero seguía caminando, porque eso es lo que hacemos. Seguimos caminando a pesar de todo, a pesar de nosotros mismos. Y mientras caminaba pensé en Pushkin, en Dostoyevski, en Tolstoy.
Pensé en sus vidas, en sus obras, en sus muertes. Pensé en cómo ellos también habían caminado por calles oscuras, buscando algo, buscándose a sí mismos. Tal vez yo no era tan diferente, tal vez yo también estaba escribiendo mi propia historia, una historia de dolor, de pérdida, de búsqueda, una historia que tal vez nadie leería jamás, pero una historia al fin y al cabo. La noche se hizo más profunda, las calles se vaciaron, solo quedaba yo, un hombre solo caminando, un hombre con el sabor del café aún en los labios, un hombre buscando. ¿Qué? No lo sabía, pero seguía caminando, porque eso es lo que hacemos. Seguimos caminando hasta el final, hasta que no quede más camino, hasta que no quede más historia que contar. Y mientras caminaba, recordé las palabras de Pushkin. El genio es paciencia larga. Tal vez eso era lo que me faltaba, paciencia. Paciencia para soportar el dolor, paciencia para esperar el amor, paciencia para encontrar el café perfecto. La ciudad dormía a mi alrededor, pero yo seguía despierto, seguía caminando, seguía buscando, porque eso es lo que somos, buscadores, caminantes, soñadores, y aunque el mundo sea frío, aunque el amor sea imposible, aunque la muerte nos acecha, siempre nos quedará el café, siempre nos quedará la búsqueda, siempre nos quedará el camino. Así que seguí caminando hacia el amanecer, hacia el próximo capítulo, hacia la próxima taza de café, porque eso es lo que hacemos, seguimos caminando siempre. Capítulo 6. La ciudad, los perros y Dios. Caminé sin rumbo. La ciudad era un perro sarnoso, oliendo su propia miseria. Los mendigos dormían en los portales, la gente iba y venía con cardenada, los autos lanzaban bocanadas de humo gris. Yo pertenecía a esa mugre. Mi abrigo estaba arrugado, el cuello de la camisa sucio, los zapatos con barro seco. No importaba, lo único que importaba era encontrar café caliente. Porque si no podía tener amor, ni madre, ni cordura, al menos un café decente. Entré en una cafetería barata. Me senté junto a la ventana. Pedí un café negro sin azúcar. Cuando llegó, lo miré con reverencia. El aroma, el vapor, la superficie temblorosa. Era hermoso. Era la única verdad tangible en ese momento. Tomé la taza con ambas manos. Lentamente la acerqué a mis labios. El primer sorbo. El calor recorrió mi lengua, bajó por mi garganta. Era perfecto, suspiré. En ese instante lo entendí todo. Bebí otro sorbo y otro. Sentí que podía llorar. Un mendigo pasó por la ventana. Me miró no con lástima, con envidia, porque él sabía, él entendía que no hay nada más importante en el mundo que un café caliente en la mañana de un hombre roto. Levanté la taza hacia él. «¡Dios existe!», grité. Todos en la cafetería me miraron. No me importó. Dios existía. Estaba en la taza de café caliente. Lo había encontrado. Me puse de pie. Me desabroché la camisa. Me abrí el abrigo. «Soy Dios», anuncié, extendiendo los brazos. La gente me observaba, aterrada. La mesera corrió hacia el mostrador. Un hombre de traje frunció el ceño. Reí como nunca antes, porque no había amor, no había redención, no había futuro, pero había café. Salí de la cafetería sin pagar. Las aceras estaban húmedas. Había llovido durante la noche y el asfalto brillaba bajo el sol tímido de la mañana. Caminé con paso firme, sintiendo que cada pisada era una declaración de existencia. Los transeúntes me esquivaban, algunos murmuraban al verme pasar. Yo era un profeta moderno, un loco iluminado por la cafeína y la desesperación. Me detuve frente a un escaparate. Mi reflejo me devolvió la mirada. Ojos hundidos, barba de días, cabello revuelto. Sonreí. Era hermoso en mi decadencia. «Dostoyevski estaría orgulloso», murmuré, tocando el vidrio con la palma de la mano. Un grupo de ejecutivos pasó a mi lado, hablando de cifras y proyecciones. Los miré con lástima. Ellos no entendían, no sabían que el universo se reducía a una taza de café caliente y a la lucidez que viene después de perderlo todo. Seguí caminando.
La ciudad se desplegaba ante mí como un laberinto de concreto y almas perdidas. En cada esquina había una historia, en cada rostro un drama silencioso. Yo era el único que podía verlo, el único que podía entenderlo. Un perro callejero se acercó moviendo la cola. Lo miré a los ojos. Había más sabiduría en esa mirada que en todos los libros que había leído. Me agaché y le acaricié la cabeza. «Tú también lo sabes, ¿verdad?», le pregunté en voz baja. «Que todo es una farsa, que el amor es una trampa, que la vida es un chiste cruel». El perro ladró como si me diera la razón. Reí. Por supuesto que me entendía. Los perros siempre entienden. Me senté en el borde de la acera. El perro se echó a mi lado. Saqué un cigarrillo y lo encendí. El humo se elevó en espirales grises hacia el cielo nublado. «Mira», le dije al perro, señalando a la gente que pasaba, «todos creen que van a alguna parte, todos creen que sus vidas tienen sentido, pero tú y yo sabemos la verdad, ¿no es así?». El perro bostezó. Asentí. Era la respuesta más honesta que había recibido en mucho tiempo. Me levanté y seguí caminando, con el perro trotando a mi lado. Llegamos a un parque. Los árboles se mecían suavemente con la brisa. Las hojas susurraban secretos que solo yo podía entender. Me senté en un banco. El perro se echó a mis pies. Cerré los ojos y respiré profundo. El aroma a tierra húmeda y a hierba recién cortada me inundó los sentidos, y entonces, como un relámpago en un cielo despejado, lo entendí todo. Abrí los ojos de golpe, me puse de pie de un salto. El perro me miró, sorprendido. «Lo tengo», grité, alzando los brazos al cielo. «He descifrado el código del universo». La gente en el parque se detuvo. Algunos me miraron con miedo, otros con curiosidad. No me importaba. Yo tenía la verdad. «Escuchen todos», bramé, girando sobre mí mismo. «La vida no tiene sentido. Ese es el sentido». Una mujer tiró del brazo de su hijo, alejándolo de mí. Un anciano que alimentaba las palomas negó con la cabeza, pero yo seguí. «Somos libres», ¿no lo entienden? Libres de la carga del significado, de la tiranía del propósito. Me quité el abrigo y lo arrojé al aire, luego la camisa. Quedé con el torso desnudo, expuesto al frío de la mañana, pero no sentía frío. Ardía con la fiebre de la revelación. Tolstoy se equivocó. Dostoyevsky se equivocó. Todos se equivocaron. El perro ladraba como si me animara a seguir. Lo miré agradecido por su apoyo. La verdad está en el café frío, en los libros sin leer, en los amores fracasados. Un guardia del parque se acercaba con paso decidido. No me importó, tenía que terminar mi discurso. Somos dioses de nuestro propio absurdo, creadores de nuestro propio caos. El guardia me tomó del brazo. Intenté resistirme, pero era más fuerte que yo. «Vamos, amigo», dijo con voz cansada, «es hora de irse a casa». Miré al perro. Me miraba con esos ojos sabios, como si entendiera todo lo que estaba pasando. «Cuida de la verdad», le dije, mientras el guardia me arrastraba fuera del parque. «No dejes que la olviden». El perro ladró una vez más. Fue su despedida, su promesa. El guardia me soltó en la entrada del parque. Me miró con una mezcla de lástima y fastidio. «No vuelvas hasta que estés mejor», dijo, dándome una palmada en el hombro. Asentí solemne. Recogí mi camisa y mi abrigo del suelo. Me los puse lentamente, sintiendo cómo la realidad volvía a caer sobre mí como una manta pesada. Miré a mi alrededor. La ciudad seguía ahí, indiferente a mi epifanía. Los autos pasaban, la gente caminaba, el mundo giraba. Nada había cambiado. Pero yo sí, yo había visto la verdad, aunque fuera por un instante. Metí las manos en los bolsillos y empecé a caminar. No sabía a dónde iba, pero eso ya no importaba. El destino era lo de menos. Lo importante era seguir moviéndose. Mi madre estaba muerta. El amor era imposible, pero el café estaba caliente y yo seguía caminando. El día fue cediendo paso a la noche. Las farolas se encendieron, bañando las calles con una luz amarillenta y enfermiza. Los bares empezaron a llenarse. La música escapaba por las puertas entreabiertas. El aroma a alcohol y a desesperación flotaba en el aire. Me detuve frente a un bar. «El último trago», decía el letrero de neón. Sonreí. «Qué apropiado». Entré. El lugar estaba lleno de sombras y humo de cigarrillo. Me senté en la barra.
El cantinero, un hombre calvo, con ojos cansados, se acercó. «¿Qué va a hacer?» «Vodka», dije, «el más barato que tengas». Asintió y me sirvió un vaso. Lo tomé entre mis manos como si fuera un cáliz sagrado. «Por Pushkin», murmuré antes de beberlo de un trago. El alcohol me quemó la garganta. Cerré los ojos disfrutando la sensación. Era como beber fuego líquido, como tragar el sol. «Otro», dije empujando el vaso hacia el cantinero. Él me miró dudando. «¿Estás seguro, amigo? No te ves muy bien». Reí, una risa seca, amarga. «Nunca he estado mejor», respondí. «Estoy vivo, ¿no? Eso es más de lo que pueden decir muchos». El cantinero se encogió de hombros y me sirvió otro trago. Lo bebí más despacio esta vez, saboreando cada gota. A mi lado, un hombre con traje arrugado y corbata floja me miraba. Tenía los ojos rojos y las manos le temblaban ligeramente. «¿Mal día?», me preguntó con voz ronca. Lo miré. Vi en sus ojos el reflejo de mi propia desesperación. «Mal siglo», respondí. Él asintió como si entendiera perfectamente. «Te entiendo, hermano. La vida es una mierda». «No», dije negando con la cabeza. «La vida no es una mierda. La vida simplemente es. Nosotros somos los que la llenamos de mierda». El hombre me miró confundido. Luego sonrió. «Eres un filósofo, ¿eh?» «Soy un hombre que ha perdido todo», respondí, «y que ha ganado la verdad en el proceso». «¿Y cuál es esa verdad?», preguntó inclinándose hacia mí. Lo miré a los ojos. Vi en ellos un destello de esperanza, de anhelo por algo que diera sentido a su existencia miserable. «La verdad es que no hay verdad», dije con voz suave, «que todo es caos y que nuestra única libertad está en aceptarlo». El hombre se echó hacia atrás, como si mis palabras lo hubieran golpeado físicamente. «Eso es deprimente», murmuró. «No», respondí sonriendo. «Es liberador». Me levanté, dejando un billete arrugado sobre la barra. El hombre me miró aún confundido. «¿A dónde vas?», preguntó. «A ninguna parte», respondí. «Y a todas partes». Salí del bar dejando atrás el calor y el ruido. La noche me recibió con su frío abrazo. Respiré hondo, llenando mis pulmones de aire fresco. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, el vodka me quemaba el estómago y yo seguía caminando. Caminé toda la noche. Vi el amanecer desde un puente, viendo cómo el sol se alzaba lentamente sobre la ciudad, tiñendo el cielo de rosa y naranja. Era hermoso, de una manera cruel y despiadada. Me senté en el borde del puente con las piernas colgando sobre el agua oscura. Saqué el último cigarrillo de mi paquete arrugado y lo encendí. El humo se elevó hacia el cielo mezclándose con la niebla matutina. Pensé en mi madre, en su sonrisa cansada, en sus manos ásperas por el trabajo. Pensé en ella y sentí un dolor agudo en el pecho, no por su muerte, sino por la vida que había llevado, una vida de sacrificios, de sueños postergados, de esperanzas aplastadas. Pensé en ella y me pregunté si había valido la pena, si toda esa lucha, todo ese sufrimiento había tenido algún sentido. Y entonces lo entendí. El último velo cayó de mis ojos y vi la verdad en toda su terrible belleza. No había sentido, no había propósito, solo estábamos aquí existiendo, luchando contra la corriente del tiempo hasta que finalmente nos arrastraba. Pero en esa lucha, en esa resistencia inútil y hermosa, estaba nuestra grandeza. Éramos como Sísifo, condenados a empujar nuestra roca cuesta arriba, sabiendo que volvería a caer. Pero en cada empujón, en cada esfuerzo, afirmábamos nuestra existencia. Me puse de pie. El cigarrillo se había consumido entre mis dedos sin que me diera cuenta. Lo arrojé al río y lo vi desaparecer en las aguas oscuras. Miré la ciudad que se despertaba lentamente. Las primeras luces se encendían en las ventanas. Los primeros autos comenzaban a circular. La vida seguía implacable, indiferente a nuestras pequeñas tragedias personales. Y en ese momento tomé una decisión. No iba a rendirme, no iba a dejarme arrastrar por la corriente. Iba a seguir luchando, empujando mi roca, aunque supiera que era inútil, porque en esa lucha estaba mi dignidad, mi humanidad. Comencé a caminar de nuevo, hacia la ciudad, hacia la vida, hacia el caos y la belleza y el dolor de la existencia. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, el amanecer pintaba el cielo de colores imposibles, y yo seguía caminando,
porque eso es lo que hacemos. Seguimos caminando a pesar de todo, contra todo, porque en ese acto de rebeldía, en esa negativa a rendirnos, está nuestra verdadera naturaleza. Somos los que caminan, los que siguen adelante, los que se niegan a detenerse aunque el universo conspire en nuestra contra. Y mientras haya un paso más que dar, un aliento más que tomar, seguiremos aquí, existiendo, resistiendo, caminando, porque eso es lo que somos, eso es lo que hacemos, y en eso quizás está nuestra salvación. Capítulo 7. El profeta de la calle. Caminaba por la avenida con el abrigo abierto, la camisa suelta, el pecho desnudo al viento. Me había convertido en un profeta, en la voz de una verdad que nadie quería escuchar. Las personas me esquivaban como si fuera un leproso. Algunos susurraban a mis espaldas, otros simplemente apartaban la mirada. No me importaba. Los perros callejeros me entendían mejor que cualquier ser humano. En la plaza, un grupo de mendigos fumaba cigarrillos sin filtro, riendo con sus dientes podridos. Me acerqué a ellos con la dignidad de un príncipe destronado. Me senté en el suelo con las piernas cruzadas, como si fuera a iniciar una meditación profunda. Los mendigos me miraron, evaluando si yo era uno de ellos o simplemente otro loco más en esta ciudad de locos. Saqué un cigarro y lo encendí con parsimonia. El humo se elevó hacia el cielo gris como una ofrenda a un dios ausente. ¿En qué año estamos?, pregunté mirando al vacío. Los mendigos se rieron, pensando que era una broma, pero uno de ellos, con un abrigo que alguna vez había sido azul, me miró con seriedad. «Depende de a quién le preguntes», respondió. Asentí, comprendiendo la profundidad de su respuesta. El tiempo era relativo, especialmente para aquellos que vivían al margen de la sociedad. Saqué un lápiz del bolsillo y comencé a dibujar líneas invisibles en la tierra. Era un mapa de mi locura, un camino que solo yo podía seguir. «Yo he alzado el monumento, no hecho con manos mortales», recité en voz baja, las palabras de Pushkin saliendo de mis labios como una plegaria. Uno de los mendigos ladeó la cabeza, reconociendo la cita. «Pushkin», dijo, como si nombrara a un viejo amigo. Sonreí. En ese momento ese mendigo y yo éramos los únicos seres en el universo que comprendíamos la grandeza de esas palabras. Los demás nos miraban sin entender, pero no importaba. La poesía no era para todos. Me levanté sintiendo la necesidad de seguir mi peregrinaje. Tomé un pedazo de carbón del suelo y me lo pasé por el rostro. Blanco, negro, gris. Me había convertido en un lienzo viviente, en una obra de arte ambulante. Los mendigos se quedaron en su miseria, pero yo seguí caminando. Atravesé el mercado, tocando la fruta en los puestos con la punta de los dedos. Apreté un tomate hasta reventarlo, el jugo rojo corriendo por mi palma como sangre fresca. «Sangre», susurré, viendo en ese simple acto toda la violencia y la belleza del mundo. La vendedora me gritó algo, furiosa por haber arruinado su mercancía. No la escuché. Ya no era un hombre, era una idea, un pensamiento suelto en la ciudad. Era la encarnación de todos los poetas rusos que habían muerto en el olvido, de todos los locos que habían sido silenciados. Seguí caminando, dejando que mis pies me llevaran a donde quisieran. Los tranvías sonaban en la distancia como el latido mecánico de la ciudad. El día iba muriendo y con él mi cordura. Un puente apareció frente a mí como una invitación al abismo. Subí a la baranda, sintiendo el vértigo en la boca del estómago. Miré hacia abajo, donde el agua negra reflejaba los faroles encendidos. Era un espejo oscuro, un portal a otro mundo. Me reí. Reí tan fuerte que el eco rebotó contra los edificios, como si la ciudad entera se riera conmigo. Turgenev era un cobarde, grité al vacío, desafiando a todos los escritores muertos que me observaban desde el más allá. Una pareja se detuvo a mirarme, probablemente pensando que iba a saltar. No lo hice. Bajé de la baranda con calma, con la seguridad de quien ha visto el abismo y ha decidido no arrojarse, todavía. Seguí caminando. La ciudad era un manicomio a cielo abierto, un escenario gigante donde todos interpretábamos nuestros papeles sin saberlo, pero yo era el único que lo sabía, el único que veía la farsa detrás de la realidad. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, pero el pensamiento
El pensamiento era eterno y yo era el recipiente de todos los pensamientos locos, de todas las ideas descabelladas que habían sido rechazadas por la sociedad. Llegué a una iglesia abandonada, las puertas estaban cerradas con cadenas, pero eso no me detuvo. Trepé por una ventana rota, cortándome las manos con los vidrios. El dolor era real, era lo único real en este mundo de mentiras. Dentro, el olor a incienso y a madera podrida me golpeó como una bofetada. Me arrodillé frente al altar vacío, la sangre de mis manos manchando el suelo de mármol. Dios, susurré, si existes, demuéstramelo ahora, dame una señal, cualquier cosa. El silencio fue mi única respuesta. Reí amargamente. Por supuesto, Dios estaba tan loco como yo, tan perdido en su propia creación, que ya no podía escuchar las plegarias de sus hijos. Me puse de pie y caminé hacia el púlpito. Subí los escalones con la solemnidad de un sacerdote a punto de dar un sermón. Miré hacia la iglesia vacía, hacia los bancos cubiertos de polvo y telarañas. Hermanos y hermanas, comencé, mi voz resonando en las paredes de piedra. Hemos sido engañados. La vida no es más que un chiste cruel, una broma cósmica de la que somos las víctimas y los bufones. Hice una pausa dramática, esperando los aplausos que nunca llegaron. Pero no teman, continué, porque yo, Juan, el profeta de la calle, les traigo la buena nueva. La locura es la única salvación, la demencia es el único camino hacia la verdad. Extendí los brazos como si estuviera bendiciendo a una multitud invisible. Abandonen la cordura, abracen el caos, porque solo en la locura encontrarán la libertad que tanto anhelan. Mi voz se quebró en la última palabra, convirtiéndose en un sollozo. Caí de rodillas agotado por mi propia pasión, por el peso de mis propias palabras. El eco de mi sermón se desvaneció lentamente, dejándome solo con el silencio y mis pensamientos. Me quedé allí, inmóvil, hasta que la luz del amanecer comenzó a filtrarse por las ventanas rotas. Me levanté sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar. Salí de la iglesia de la misma manera en que había entrado, como un ladrón en la noche. Pero no había robado nada. Al contrario, había dejado algo allí, mi cordura, mi último vestigio de normalidad. Las calles estaban vacías a esa hora temprana. Los trabajadores aún no habían salido de sus casas. Los borrachos ya habían regresado a las suyas. Era el momento perfecto para un profeta loco. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran. Pasé frente a cafeterías que empezaban a abrir, el olor a café recién hecho tentándome como una droga. Pero resistí. El café ya no era para mí. Yo me alimentaba de locura, de ideas descabelladas y de versos olvidados. Llegué a un parque. Los árboles se mecían suavemente con la brisa matutina, sus hojas susurrando secretos que solo yo podía entender. Me senté en un banco, exhausto pero exaltado. Saqué mi libreta, esa fiel compañera de mis delirios, y comencé a escribir frenéticamente. Las palabras fluían como un río desbordado, manchando las páginas con tinta y locura. La ciudad es un monstruo que nos devora, escribí, y nosotros somos los parásitos que viven en sus entrañas. Nos alimentamos de su podredumbre, de su desesperación, y a cambio le damos nuestra cordura, nuestra humanidad. Seguí escribiendo hasta que el sol estuvo alto en el cielo. Las personas comenzaron a llenar el parque, madres con sus hijos, ancianos paseando perros, oficinistas apurados con sus cafés para llevar. Me miraban de reojo, murmurando entre ellos. Podía imaginar lo que decían. Mira ese loco, pobre hombre. Alguien debería llamar a la policía. No me importaba. Yo era el profeta de la calle, el mensajero de una verdad que nadie quería escuchar. Mi misión era sacudir a estas personas de su letargo, despertarlas de su sueño de normalidad. Me puse de pie sobre el banco, mi libreta en una mano, la otra extendida hacia el cielo. «Escuchen», grité, atrayendo la atención de todos. «Escuchen la verdad que sus oídos se niegan a oír». Comencé a recitar mis escritos, mi voz elevándose sobre el ruido del tráfico y las conversaciones. Somos marionetas en un teatro absurdo, actuando roles que no elegimos, viviendo vidas que no son nuestras. Pero yo les digo que rompan los hilos, quemen el escenario, reescriban el guión de sus vidas con la tinta de la locura. La gente se detuvo a escuchar, algunos por curiosidad,
otros por miedo. Vi confusión en sus rostros, incredulidad, incluso ira. Pero también vi algo más, un destello de reconocimiento, una chispa de entendimiento en los ojos de algunos. La cordura es una prisión, continué, mi voz ronca por el esfuerzo, una jaula dorada que nos mantiene dóciles y obedientes. Pero la locura es libertad, es el camino hacia la verdadera iluminación. Un hombre se acercó, su traje arrugado y su corbata floja sugiriendo una noche de excesos. Me miró con ojos vidriosos, una sonrisa torcida en sus labios. «Tienes razón, hermano», dijo, su voz apenas un susurro. «Todo es una farsa, una maldita farsa». Extendí mi mano hacia él como un salvador ofreciendo redención. «Ven», le dije, «únete a mí en la locura, deja atrás el mundo de las mentiras y abraza la verdad del caos». El hombre dudó por un momento, su mano temblando mientras se acercaba a la mía. Pero antes de que pudiera tocarme, 2 policías aparecieron de la nada. «Muy bien, señor», dijo uno de ellos, su voz firme pero no hostil. «Es hora de bajar de ahí». Me reí. ¿No veían que estaba en medio de un sermón? ¿Que estaba salvando almas de la mediocridad de la cordura? «Atrás, esbirros del sistema», grité agitando mi libreta como si fuera un arma. «No pueden detener la verdad. No pueden silenciar al profeta de la calle». Los policías intercambiaron una mirada resignada. Probablemente habían lidiado con locos como yo antes. No sabían que yo era diferente, que yo era especial. Salté del banco y comencé a correr, no porque tuviera miedo de ser arrestado, sino porque un profeta debe estar siempre en movimiento, siempre un paso adelante de aquellos que quieren silenciarlo. Corrí por las calles, mi risa mezclándose con el sonido de las sirenas. La gente se apartaba a mi paso, algunos gritando, otros riendo conmigo. No sabía dónde iba, pero eso no importaba. El destino era irrelevante cuando el viaje era la locura misma. Doblé una esquina y me encontré frente a una librería. En el escaparate, los rostros serios de Dostoyevsky, Tolstoy y Chekhov me miraban desde las portadas de sus libros. Me detuve en seco, jadeando. Apoyé las manos en el vidrio, mirando a esos gigantes de la literatura rusa. ¿Están orgullosos de mí?, les pregunté. ¿He honrado su legado? ¿He llevado la antorcha de la locura que ustedes encendieron? No respondieron, por supuesto. Eran solo imágenes en papel, pero en mi mente casi podía escuchar sus voces, animándome a seguir, a llevar mi locura hasta sus últimas consecuencias. Los policías me alcanzaron, sus respiraciones pesadas por la persecución. No puse resistencia cuando me esposaron. ¿Para qué? Las esposas no podían contener mis pensamientos, no podían silenciar las voces en mi cabeza. Mientras me llevaban al coche patrulla, miré por última vez a la ciudad. La vi como realmente era. Un manicomio gigante, un laberinto de concreto y acero donde millones de locos jugaban a ser cuerdos. Y yo, Juan, el profeta de la calle, era el único que se atrevía a gritar la verdad. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, la cordura era una ilusión. Pero yo seguía caminando, seguía gritando, seguía escribiendo. Porque eso es lo que hacen los profetas, eso es lo que hacen los locos, eso es lo que hago yo. Capítulo 8. La revelación en el auditorio. Entré a la universidad como si fuera mi propia casa, y en cierto modo lo era. Mis pasos resonaban en los pasillos familiares, impregnados del olor a libros viejos y sueños marchitos. Las paredes sucias, cubiertas de carteles descoloridos, me recibieron como viejas amigas. Pasé frente a un aula y me detuve un momento. A través de la puerta entreabierta pude ver al profesor hablando con voz monótona, como un disco rayado repitiendo las mismas frases, vacías año tras año. Los estudiantes tomaban notas mecánicamente, con los ojos vidriosos y las mentes ausentes. Era una farsa, un teatro absurdo donde nadie entendía realmente nada. Pero yo sí entendía. Yo vivía cada palabra que leía, cada idea que me atravesaba como un rayo. La literatura no era un simple pasatiempo o una materia más para mí. Era mi oxígeno, mi sangre, mi razón de existir. Seguí caminando hasta llegar al auditorio principal. La puerta estaba abierta, invitándome a entrar.
El lugar era enorme y solemne, con sus filas de asientos ascendentes y el escenario iluminado por una luz fría y quirúrgica. Mis pasos resonaron en el silencio mientras avanzaba por el pasillo central. Subí los escalones del escenario con la determinación de un general a punto de dar un discurso decisivo. Me detuve en el centro sintiendo el peso de cientos de miradas invisibles sobre mí. Algunos estudiantes rezagados se detuvieron en la entrada, curiosos ante mi presencia. Extendí los brazos como un profeta a punto de revelar una verdad universal. Respiré hondo, llenando mis pulmones del aire viciado del auditorio. Era el momento, el instante que había estado esperando sin saberlo. Con movimientos deliberadamente lentos, comencé a desabrocharme la camisa. Los murmullos empezaron a crecer entre el pequeño grupo de espectadores. Me la quité de un tirón y la arrojé al suelo con desdén. Ya no la necesitaba. Las ropas eran otra farsa más, otra máscara que ocultaba la verdad desnuda. Los zapatos fueron los siguientes. Los pateé lejos de mí, sintiendo el frío del piso bajo mis pies descalzos. Era como volver a la tierra, como reconectarme con algo primordial y olvidado. Luego vinieron los pantalones. Me los bajé sin pudor ni vergüenza, quedándome solo en calzoncillo frente a la audiencia cada vez más numerosa. Alguien jadeó, entre asombrado y escandalizado. No me importó. Ya nada importaba, excepto este momento de revelación. «Mírenme», grité con la voz resonando en las paredes del auditorio. «Soy la resurrección de Pushkin. Soy la locura de Gogol encarnada». Mi voz retumbaba, amplificada por la acústica perfecta del lugar. Me sentía poderoso, invencible. Era un dios desnudo proclamando verdades eternas a una audiencia de mortales ciegos. Me giré hacia donde imaginaba que estaría el podio del profesor, ese trono de falsa sabiduría. «Ustedes no saben nada», grité señalando acusadoramente. «Sus libros son cadáveres, momias disecadas que pretenden contener el conocimiento». Los estudiantes se miraban entre sí sin saber cómo reaccionar. Algunos reían nerviosamente, otros parecían genuinamente asustados. Pero yo seguía, imparable, incontenible. La verdadera literatura no está en sus programas. Está aquí. Me golpeé el pecho con fuerza, en la sangre, en los huesos, en la locura. Un guardia de seguridad apareció en la puerta, alertado por el alboroto. Me miró con una mezcla de confusión y fastidio, como si no supiera si tratarme como una amenaza o como un simple borracho. «Déjeme en paz, insecto», le grité, sintiendo que su mera presencia contaminaba mi momento de gloria. «No puede detener la verdad». Sin pensarlo dos veces, salté del escenario. Mis pies descalzos absorbieron el impacto y sentí una punzada de dolor que solo sirvió para avivar mi éxtasis. Corrí por el pasillo central, esquivando a los estudiantes que intentaban detenerme. El guardia me persiguió, gritando algo que no llegué a entender. No importaba. Yo era más rápido, más ágil. Era Mercurio llevando un mensaje divino. Era el viento mismo escapando de las ataduras de la razón. Corrí por los pasillos de la universidad, mi piel desnuda brillando bajo las luces fluorescentes. Los estudiantes se apartaban a mi paso, algunos riendo, otros gritando alarmados, pero sus reacciones eran irrelevantes. Yo estaba más allá de su comprensión, más allá de sus pequeñas preocupaciones mundanas. En mi mente, cada paso era un verso de Pushkin, cada respiración agitada era un suspiro de Tolstoy. Mi cuerpo ya no me pertenecía. Era un vehículo de la literatura misma, de todas las palabras jamás escritas y de todas las que aún esperaban ser descubiertas. Doblé una esquina y me encontré frente a la biblioteca. Las puertas estaban abiertas, invitándome a entrar. Sin dudarlo, me lancé hacia adentro. El olor a papel viejo y tinta me golpeó como una ola, llenándome de una energía casi sobrenatural. Corrí entre las estanterías, mis manos rozando los lomos de los libros. Cada toque era una descarga eléctrica, cada título una revelación. Arranqué algunos libros de los estantes, arrojándolos al aire como si fueran palomas liberadas. Las páginas revoloteaban a mi alrededor, una tormenta de palabras impresas. «¡Despierten!», grité a los pocos estudiantes que había en la biblioteca. «Los libros están vivos, respiran, sangran, gritan». Tomé un pesado tomo de literatura rusa y lo apreté contra mi pecho desnudo. Sentía el latido de mi corazón sincronizándose con el pulso imaginario del libro.
Éramos uno solo, la carne y el papel unidos en un brazo eterno. Los guardias me alcanzaron finalmente. Eran 3 ahora, sus rostros rojos por el esfuerzo y la irritación. Me rodearon, acercándose con cautela, como si fuera un animal salvaje a punto de atacar. «Señor, tiene que venir con nosotros», dijo uno de ellos, extendiendo una mano hacia mí. Retrocedí, apretando el libro contra mí como si fuera un escudo. «No me toques», grité. «Soy el último profeta de la literatura, el elegido de Dostoyevsky». Intenté escapar, pero esta vez no tuve éxito. Me agarraron por los brazos, inmovilizándome. Luché con todas mis fuerzas, pataleando y retorciéndome. El libro cayó al suelo con un ruido sordo que me pareció el sonido más triste del mundo. «Suéltenme», aullé. «Aún no he terminado. El capítulo final está por escribirse». Pero mis gritos cayeron en oídos sordos. Me arrastraron fuera de la biblioteca, fuera de la universidad, lejos de los libros que eran mi único hogar verdadero. Sentía que me arrancaban el alma con cada paso que me alejaba de allí. En el estacionamiento, una ambulancia esperaba con las luces encendidas. Comprendí con una claridad dolorosa lo que estaba sucediendo. El mundo no estaba listo para mi verdad. Preferían encerrarme, silenciarme, antes que enfrentar la realidad que yo les ofrecía. Mientras me subían a la ambulancia, miré por última vez hacia la universidad. Las luces de la biblioteca brillaban como un faro en la noche, llamándome. Sentí que dejaba atrás no solo un edificio, sino toda una vida, toda una identidad. Las puertas de la ambulancia se cerraron, sellando mi destino. El motor arrancó, llevándome lejos de todo lo que amaba y conocía. Pero incluso entonces, incluso en ese momento de derrota aparente, sabía que no habían logrado silenciarme del todo, porque las palabras seguían ardiendo en mi interior, inextinguibles. La literatura corría por mis venas, más real y vital que la propia sangre. Podrían encerrar mi cuerpo, pero mi mente seguiría libre, vagando por los infinitos pasillos de la imaginación. Cerré los ojos, dejándome llevar por el movimiento de la ambulancia. En mi mente, las voces de los grandes autores rusos me susurraban consolándome, prometiéndome que esto no era el final, sino apenas el comienzo de un nuevo capítulo. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, la cordura se había fumado hace tiempo, pero yo todavía tenía las palabras, y mientras tuviera las palabras, seguiría siendo inmortal. Capítulo 9. La última danza. Corrí hasta que no pude más. Las piernas me ardían, el pecho me dolía, pero estaba vivo, más vivo que nunca. La locura me había liberado de las cadenas de la razón, de las ataduras de la sociedad. Era un hombre nuevo, renacido en el caos de mi propia mente. Llegué a una plaza. El aire nocturno estaba cargado de sonidos y olores. Música callejera inundaba el ambiente. Un violinista solitario tocaba una pieza de Tchaikovsky con una pasión desgarradora. Las notas se elevaban en el aire como pájaros heridos, chocando contra las fachadas de los edificios y rebotando en el empedrado. Me detuve en seco. El aire estaba helado, cortante como una navaja. Olía a vodka barato y orines rancios, la mezcla perfecta para una noche de locura. Los mendigos me miraban desde sus rincones con ojos vidriosos y sonrisas desdentadas. Los niños se detenían a observarme, señalándome con dedos acusadores. Los ancianos meneaban la cabeza, quizás recordando sus propias locuras de juventud. Me incliné con una reverencia exagerada, digna de un zar caído en desgracia, y entonces, sin previo aviso, empecé a bailar. No sabía qué hacía, no importaba. El ritmo me poseía, me arrastraba en su frenesí. Salté como un ciervo herido, giré como un derviche enloquecido. Extendí los brazos hacia el cielo nocturno, tratando de atrapar estrellas inexistentes. Me deslicé sobre los adoquines como un cisne desquiciado, patinando sobre el cielo de mi propia demencia. Las carcajadas estallaron en la multitud que se había formado a mi alrededor. Me señalaban, se burlaban, pero también aplaudían. Un hombre de traje arrugado me lanzó una moneda como quien alimenta a un mono de organillero. Reí con ellos, reí hasta que me dolieron las costillas, porque todo era una broma cósmica. El amor, la muerte, la literatura, yo mismo, todo era absurdo, todo era risible. Un mendigo barbudo, con ojos brillantes de alcohol y locura,
Se levantó tambaleante y se unió a mi danza macabra. Nos tomamos de las manos y giramos como niños en un carrusel desbocado. La gente sacaba sus teléfonos grabando el espectáculo. Yo era el bufón de la corte, el payaso triste, el loco del pueblo. Una niña aplaudía con entusiasmo, sus ojos llenos de una inocencia que yo había perdido hace mucho. Un perro callejero me ladró, quizás reconociendo en mí a un alma gemela, un paria de la sociedad. El violinista, contagiado por la locura del momento, aceleró el ritmo. Sus dedos volaban sobre las cuerdas, arrancando notas frenéticas que se clavaban en mi cerebro como agujas al rojo vivo. Giré más rápido. El mundo se volvió un borrón de luces y sombras. Los rostros de la multitud se fundieron en una masa informe. La noche se convirtió en un túnel sin fin y yo era el tren descarrilado que lo atravesaba a toda velocidad. Mi mente era una espiral sin fin, un laberinto de espejos rotos donde cada reflejo mostraba una versión distorsionada de mí mismo. Era Raskolnikov confesando su crimen, era el hombre del subsuelo escupiendo su bilis, era el idiota viendo la belleza en la degradación. De pronto me detuve. El silencio cayó como una losa sobre la plaza. Respiré hondo el aire frío quemando mis pulmones. Miré a la multitud, sus rostros expectantes, confundidos, asustados. Extendí los brazos una última vez, como un Cristo borracho en su cruz de adoquines. El arte nos salvará, grité con todas mis fuerzas, y luego caí al suelo, agotado, triunfante, derrotado. La multitud se dispersó lentamente, murmurando, riendo nerviosamente. Algunos me miraban con lástima, otros con desprecio. Nadie se acercó a ayudarme. Me quedé allí tendido, mirando el cielo nocturno. Las estrellas parpadeaban débilmente, ahogadas por las luces de la ciudad. Pensé en mi madre, en su rostro arrugado, en sus manos callosas. Pensé en ella y en todas las madres del mundo, dando a luz a hijos que terminarían bailando como locos en plazas desiertas. Pensé en el amor, en ella, en su piel pálida, en sus labios que sabían a café y a ceniza. Pensé en todas las veces que había intentado alcanzarla y en cómo siempre se me escurría entre los dedos como agua. Pensé en los libros, en Dostoyevski y su búsqueda desesperada de Dios, en Tolstoy y su ida hacia la muerte, en Chejov y su risa amarga ante la estupidez humana. Y pensé en mí mismo, en el niño que fui, en el hombre que no llegué a ser, en el loco en que me había convertido. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, pero yo había bailado y eso en ese momento era suficiente. Me levanté con dificultad, mis piernas temblaban, mis músculos protestaban, pero seguía en pie, seguía vivo. Caminé hacia el violinista, seguía allí, su instrumento bajo el brazo, mirándome con una mezcla de fascinación y miedo. «Gracias», le dije, mi voz ronca por los gritos. Él asintió sin decir nada. Quizás entendía, quizás él también había bailado así alguna vez. Seguí caminando. No sabía hacia dónde, no importaba. La noche era joven y yo tenía toda una vida de locura por delante. Las calles se extendían ante mí como un laberinto de posibilidades. Cada esquina era una promesa, cada callejón un misterio. La ciudad era un libro abierto y yo estaba dispuesto a leer cada página, a sumergirme en cada capítulo. Pensé en volver a casa, en meterme en la cama y olvidar todo, en despertar al día siguiente y fingir que todo había sido un mal sueño. Pero no podía, ya no. Había cruzado un umbral, había probado el elixir de la locura y ya no había vuelta atrás. Así que seguí caminando, hacia la noche, hacia el caos, hacia lo desconocido. Mi madre estaba muerta, el amor era imposible, pero yo seguía caminando y en ese momento eso era todo lo que importaba. Capítulo 10. La última pared. Me desperté en una habitación blanca, demasiado brillante y estéril. El aire carecía de los aromas familiares de café, cigarro y libros viejos. Era un vacío olfativo que me desorientaba. Intenté moverme, pero algo restringía mis muñecas. Miré hacia abajo y vi los correajes de una camisa de fuerza ciñendo mi cuerpo. Una risa amarga brotó de mi garganta. Por supuesto que todo terminaría así. ¿Qué otro final podía tener un hombre como yo, sino en las entrañas de un manicomio? Me revolví en la cama, golpeándome contra el colchón y contra mí mismo en un intento fútil de liberarme. La puerta se abrió y entró un enfermero.
Su rostro era una máscara pálida y anodina, el personaje secundario perfecto en la tragicomedia de mi existencia. «Juan, cálmate», dijo con voz monótona. Pero la calma era un lujo que no podía permitirme. Me arqué hacia atrás, pateando el aire como un animal acorralado. «Dostoyevski me habló en sueños», grité, porque ¿qué otra cosa podía decir un loco? El enfermero suspiró, sacando una jeringa de su bolsillo. Se acercó con la determinación de quien ha domado a muchas bestias como yo. «Espere», supliqué con la urgencia de un condenado. «Aún no he terminado». Se detuvo, mirándome con una mezcla de hastío y curiosidad. «¿Qué no has terminado, Juan?». Le sostuve la mirada, sintiendo cómo mi voz se quebraba al responder. «El capítulo final». El enfermero inclinó la cabeza como si yo fuera un niño pidiendo 5 minutos más antes de dormir. «Descansa un poco», murmuró, y la aguja penetró mi carne. El líquido ardió al entrar en mi torrente sanguíneo. Parpadeé viendo cómo el mundo comenzaba a moverse en cámara lenta. Los colores se desvanecían, las formas se desdibujaban. Abrí la boca para decir algo más, algo trascendental, pero las palabras se evaporaron antes de llegar a mis labios. El manicomio engulló mi último pensamiento coherente. Mis párpados pesaban toneladas. Mi mente flotaba en un limbo farmacológico. Mi madre estaba muerta. El amor era imposible. El café estaba frío y yo ya no caminaba más. No sé cuánto tiempo pasó. Los días se fundían unos con otros en una amalgama de blancura y silencio. Las paredes de mi habitación eran un lienzo en blanco que mi mente febril llenaba de sombras y visiones. A veces, en la penumbra de la noche, creía ver a Gogol sentado en un rincón, mirándome con sus ojos hundidos y su nariz prominente. Otras veces era Dostoyevski, quien me susurraba al oído contándome sobre el dolor y la redención. «Ve, Juan», me decía con su voz rasposa, «el sufrimiento es la única causa de la conciencia». Y yo asentía, porque en ese momento lo entendía todo. Los enfermeros entraban y salían como fantasmas. Me traían comida que no probaba, me cambiaban las sábanas, me inyectaban sustancias que nublaban mi mente, pero no podían silenciar las voces en mi cabeza. Un día, o fue una noche, logré robar un lápiz. Lo escondí bajo la almohada como si fuera el más preciado tesoro, y cuando todos dormían, comencé a escribir en las paredes. Versos de Pushkin se mezclaban con mis propios delirios. Dibujé mapas de ciudades que no existían y retratos de personas que nunca había conocido. La pared se convirtió en mi manuscrito, en mi confesión, en mi testamento. No sé cuánto tiempo pasó hasta que ella apareció. Podría haber sido un día o un año. El tiempo había perdido todo significado para mí. Estaba sentado en el suelo, recitando en voz baja un poema de Lermontov, cuando la puerta se abrió y allí estaba ella, la mujer del café, la que olía a tabaco y noches de insomnio. «Juan», dijo mi nombre como si fuera una pregunta. La miré incrédulo. ¿Era real o otra alucinación? «Has venido», murmuré. Se acercó lentamente como si temiera asustarme. Se sentó frente a mí con las piernas cruzadas. Sacó un cigarrillo y lo encendió, ignorando las reglas del hospital. «Sigue siendo un desastre», dijo exhalando humo. Reí, una risa seca, oxidada. «Y tú sigues siendo cruel». Nos quedamos en silencio un momento. Ella observaba las paredes, leyendo mis escritos frenéticos. «¿Por qué has venido?», pregunté al fin. Ella me miró y por un instante creí ver algo parecido a la ternura en sus ojos. «Porque alguien tenía que terminar la historia», respondió. Me tendió un cuaderno y un bolígrafo. Los tomé con manos temblorosas. «Escribe», me ordenó. Y escribí. Escribí sobre mi madre muerta y el café frío, sobre el amor imposible y la locura liberadora, sobre Pushkin y Gogol y todos los fantasmas que me perseguían. Escribí hasta que me dolieron los dedos, hasta que el bolígrafo se quedó sin tinta. Ella leía por encima de mi hombro, fumando un cigarrillo tras otro. Cuando terminé, cerré el cuaderno. Me sentía vacío y pleno al mismo tiempo. «¿Y ahora qué?», pregunté. Ella se levantó, tomó el cuaderno y lo guardó en su bolso. «Ahora vives», respondió simplemente. Se inclinó y me besó en la frente. Olía a tabaco y a promesas rotas. «Adiós, Juan», dijo, y se fue. Me quedé solo en la habitación blanca. Las paredes seguían cubiertas de mis delirios, pero ya no me parecían importantes. Cerré los ojos y respiré profundamente. Mi madre estaba muerta.
El amor era imposible, el café estaba frío, pero yo estaba vivo, y por primera vez en mucho tiempo eso era suficiente. Epílogo. El regreso. No sé cuánto tiempo pasó hasta que me dejaron salir. Semanas, meses tal vez. El tiempo había perdido su significado dentro de esas paredes blancas. Cuando crucé las puertas del hospital, el mundo me pareció extraño y familiar al mismo tiempo. Los colores eran demasiado brillantes, los sonidos demasiado fuertes. Me sentía como un recién nacido, frágil y desorientado. Caminé sin rumbo por las calles de la ciudad. La gente pasaba a mi lado, ocupada en su vida, sin saber que acababan de liberar a un loco. O tal vez lo sabían y no les importaba. Después de todo, ¿quién está realmente cuerdo en este mundo? Mis pasos me llevaron al viejo café donde solía sentarme. Entré con cautela, como si temiera que los fantasmas de mi pasado me estuvieran esperando. Pero no había fantasmas, solo mesas vacías y el aroma del café recién hecho. Me senté en mi lugar de siempre, junto a la ventana. Una camarera se acercó, me miró con curiosidad, pero no dijo nada. «Un café, por favor», pedí. Mi voz sonaba extraña, como si no la hubiera usado en mucho tiempo. Cuando la taza llegó, la tomé entre mis manos. Estaba caliente. Respiré profundamente, dejando que el aroma llenara mis pulmones. Di el primer sorbo. Estaba perfecto. Miré por la ventana. La ciudad seguía ahí, indiferente a mi drama personal. La gente caminaba, los autos pasaban, la vida continuaba. Saqué un cuaderno nuevo de mi bolsillo. Lo había comprado en una tienda de camino al café. Abrí la primera página en blanco y comencé a escribir. Mi madre está muerta. El amor es imposible, pero el café está caliente y yo sigo caminando. Porque al final eso es todo lo que podemos hacer, seguir caminando, un paso a la vez, una palabra a la vez, una taza de café a la vez. La locura no se cura, se aprende a vivir con ella, se la domestica, se la convierte en arte. Cerré el cuaderno y miré una vez más por la ventana. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de rojo y naranja. Pensé en Pushkin, en Gogol, en Dostoyevsky. Pensé en todos los locos brillantes que habían caminado por estas mismas calles, que habían bebido en este mismo café. Y por primera vez en mucho tiempo sonreí, porque entendí que mi historia no había terminado, apenas estaba comenzando. Fin.